Buenas, vamos con esta parte del capítulo del otorgamiento de poderes. Y bueno, esta parte en concreto lo que nos viene a decir es que no necesitamos ser tan grandes como Lincoln, como el presidente Lincoln, para otorgar poderes. Que podemos hacer cosas más al alcance de nuestra mano, pero que tienen trascendental importancia. Y nos dice que la clave para otorgar poderes a otras personas es tener una gran confianza en los demás, en la gente, ¿vale? Si creemos en los demás, ellos creerán en sí mismos. Y bueno, nos pone el ejemplo de ese pastor ejecutivo que eligió él para su iglesia cuando estaba en Skyline. Y bueno, decidió confiar en él y este hombre tiempo después le escribió una carta agradeciéndole todo lo que había hecho porque al confiar en él y otorgarle esos poderes, había confiado antes que él mismo, que su asistente, ¿no? Que su pastor ejecutivo. Y eso desarrolló en él las habilidades, ¿no? Y bueno, ese es el gran poder del otorgamiento de poderes, valga la redundancia, ¿no? Que cuando tú confías en el otro, aunque el otro ni siquiera sepa que tiene esa habilidad o ese potencial, se genera en él, ¿no? Y bueno, nos dice que el otorgamiento de poderes no solo favorece a la persona que otorga el poder, sino también a quien lo recibe. Y bueno, dice que engrandecer a los demás engrandece a uno mismo, ¿no? Es como una reciprocidad, es como que se convierte el ciclo en algo perfecto y se potencia las dos partes y el resultado final. Y bueno, para acabar el capítulo, como siempre, la parte de cómo aplicar esta ley del otorgamiento de poderes a nuestra vida, ¿no? Y para eso tenemos que hacernos una serie de preguntas o cuestiones, ¿no? ¿Cuánta confianza tenemos en nosotros mismos? ¿De verdad creemos que tenemos valor? Porque mientras que esto no suceda va a ser muy difícil, por no decir imposible, otorgar poderes en otros, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que preguntarnos es cuánto creemos en los demás. ¿Tenemos confianza plena en los demás? Una vez que confiamos en nosotros mismos, si no confiamos en los demás, difícilmente vamos a darle esos poderes, ¿no? Esas delegaciones. Por lo tanto, tenemos que fijarnos no solo en las habilidades que ya hacen bien los demás, sino en qué potencialidades le vemos a esas personas, ¿no? Porque de esa manera podremos delegar en esas personas algo que a ellas mismas les haga crecer y que a nosotros también nos ayude, ¿no? Y en tercer lugar nos dice que no tenemos que aferrarnos al poder, sino que tenemos que cambiar de paradigma y comenzar a seleccionar a nuestro mejor personal, a nuestro mejor equipo y prepararlo para el éxito. Hay que capacitarlo, formarlo, empoderarlo y solo así podremos empezar a otorgarle ese poder, ¿no? Y dice que una vez que le otorguemos poder a esas personas, a pesar de que al principio fallen, si los seguimos animando a que lo consigan, una vez que lo consigan, el gozo y la efectividad organizativa hará que sea muy difícil no otorgar poderes a otras personas, ¿no? Porque el resultado es más que impresionante, ¿no? Y bueno, acabando con el capítulo del otorgamiento de poderes, empieza el capítulo 13, la ley de la imagen, ¿no? Dice, las personas hacen lo que ven. Y en esta primera parte que me ha tocado a mí, habla de una serie de televisión que hizo Steven Spielberg y donde actuaba Tom Hanks, bueno, Band of Brothers, banda de hermanos, y dice que aquí se veía muy bien ejemplos de varios líderes, tanto ejemplos buenos como ejemplos malos, ¿no? Para aprender qué es una buena imagen y qué no, ¿no? Y bueno, en primer lugar habla de una imagen equivocada del comandante Herbert Sobel, y este era un comandante que trataba mal a sus seguidores, a su ejército, ¿no? Los castigaba, le revocaba sus poderes, sus pases, lo presionaba sin misericordia y yo diría que incluso lo humillaba, ¿no? Y además le exigía a su ejército cosas que él ni siquiera cumplía, estándares físicos y otras cosas que él ni siquiera cumplía, ¿no? Y una noche, en complot con otro comandante, decidieron darle una lección a su ejército y fueron a robarle los rifles al personal de su ejército que se había dormido. Robaron como 50 rifles y a la mañana siguiente los quiso humillar, diría yo, ¿no? Darle una lección según él, diciéndole que, bueno, pues que no habían sido eficaces y no habían estado vigilando suficientemente bien su armamento, ¿no?
y la sorpresa fue que no se había dado cuenta el comandante y había robado los rifles de otros soldados que no eran los suyos, con lo cual quedó en evidencia, incluso se rieron de él, ¿no? Así que es un mal ejemplo de liderazgo sin ninguna duda, ¿no? Y otra imagen mala de liderazgo era otro comandante, ¿cómo se llamaba? Dyke, que bueno, tenían que conquistar un pueblo alemán y bueno, tuvieron dificultades, ¿no? Porque hacía muchísimo frío y además hubo un bombardeo sin misericordia de la artillería alemana. Y bueno, Dyke era el tipo de líder que cuando surgían problemas o no sabía qué hacer, se perdía, se iba a caminar y dejaba solo a su ejército. ¿Qué pasó? Pues que al final lo tuvieron que, bueno, fracasó su misión y fue sacado de la comandancia, ¿no? Porque era una persona con muchos contactos políticos, pero que no tenía experiencia en la batalla, ¿no? Así que otra mala imagen que salió viendo cuando el problema estaba ahí, ¿no? Había que afrontarlo. Y bueno, esta es la parte que me ha tocado a mí. Espero que haya sido interesante y que vayamos integrando cada vez más, ¿no? Un saludo y que terminéis la semana de forma excelente. Hasta luego.